Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista en este tu espacio Asana Kalani, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de este proyecto. Y bueno, para esta nueva entrevista les traje a un nuevo invitado. Esta va a ser una entrevista que es parte de la sección de especialistas de la salud para el músico. Y bueno, traemos un tema nuevo que no hemos tenido antes en el canal. Vamos a hablar el día de hoy sobre el método Feldenkrais con un maestro que es certificado por método Feldenkrais y también es instructor de yoga certificado. Y bueno, hoy estamos en su spot, estamos en su espacio. ¿Shana se pronuncia? Shanaksh. ¿Shana? Shanaksh. Ok. Bueno, y pues les presento a Damián Guerrero. Pues muchas gracias, mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, gracias. Gracias por invitarme y por venir y por traer toda tu producción. Bueno, para comenzar quisiera que nos platicaras un poquito de quién eres tú y por qué decidiste acercarte a este método. Bueno, yo creo que como todos, nuestra vida siempre es un poquito complicada a veces, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto donde me acerqué a Feldenkrais tal vez. Porque empecé haciendo yoga, ¿no? Pero creo que cometí el error de no ser practicante de yoga previamente. Entonces solamente me metí a un diplomado de yoga, y pues porque yo quería hacer ejercicio, ¿no? Ah, ok, ya. Y no se me daba como el deporte o esas cosas. Entonces, pues me metí al yoga, pero yo creo que ese fue un error porque me lastimé. Entonces, como no tenía como algo previo y además me metí como en el segundo semestre del diplomado, entonces fue algo súper feo. Entonces avancé hasta como 2 años después con esta práctica súper física. Entonces me lastimé la espalda intentando hacer arcos. Sí. ¿En las lumbares, supongo? Sí, tuve una lumbalgia. Entonces fui con algunos especialistas y me decían que ya esos dolores hay que aprender a vivir con ellos. Entonces es como ya para toda la vida, ¿no? Y pues ya un día, bueno, obviamente pues uno se vuelve muy, ¿cómo se dice? Testarudo, por no decirlo más feo. Entonces, pues seguí yendo a masajes, que con el fisio y que fui con un quiropráctico. Y ese fue el último punto donde fui, porque me terminé lastimando y ya al día siguiente ya no podía caminar, ¿no? Sí, ¡Qué horror! era muy complicado. Entonces, bueno, ya después mi psicóloga me dijo, yo conozco a alguien, y pues creo que te estoy viendo muy mal, entonces mira, te voy a pasar el contacto. Y ya me pasó el contacto de un amigo y fui a probar el método. Y me dijo, te va a ayudar mucho, es muy bueno, te va a ayudar a resolver tu dolor, ¿no? Y ya fui y fue algo muy curioso, ¿no? Porque la mayoría de las personas que tomamos por primera vez Feldenkrais nos sentimos un poquito timados, ¿no? Porque voy a pagarte por nada. Bueno, yo no me sentí así, pero... Bueno, No. hay algunos, pareciera que casi la mayoría, ¿no? Ajá. Afortunadamente por compromiso, regresé a la siguiente sesión. Y ya la siguiente sesión, saliendo del lugar, fue así como increíble, ¿no? Yo sentí así un cambio enorme y todo el tiempo en yoga me decían así como, no, que hay que abrir el corazón y el pecho y que librar los miedos, ¿no? Y que esas cosas. Y recuerdo que esa vez iba saliendo de ahí, iba caminando y era ahí en Desiderio Pavón, es una calle aquí en Repsamen. Para ir hacia Repsamen tienes que bajar unas escaleras súper largas y altas, ¿no? Entonces está muy empinado. Entonces recuerdo que estaba a punto de bajar las escaleras y me iba a caer de boca. Porque no sabía qué pasaba con mis piernas. Mis caderas estaban como así, totalmente abiertas, ¿no? Y yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y ya me senté y empecé así como
a explorar un poquito, ¿no? Así de, creo que sí funciona el método. Creo que sí sirvió de algo. Ajá, y algo curioso fue que pasó, no sé, unos 2 o 3 días y fue así como, porque lo veía cada semana, ¿no? Entonces pasaron unos 2 o 3 días y de pronto me acordé que me dolía mi espalda, ¿no? Y que no sé qué pasaba porque ya no me dolía, ¿no? Ya. Y de hecho ni siquiera me di cuenta en el momento que dejé de cojear, ¿no? Eso fue muy, muy curioso porque todo el tiempo que estuve haciendo yoga, porque para eso ya había pasado como 3 años, 4 que estaba practicando yoga, ¿no? Como que todo ese tiempo que estuve haciendo yoga no aprendí nada de eso, ¿no? Como de verdad Ya. sentir, porque pues Claro. como que siento que donde aprendí yoga era más como cosas ya establecidas, ¿no? Como es que es importante que tienes que abrir el corazón, es importante que tus caderas sean flexibles, porque cosas emocionales están ahí, ¿no? Ya. Entonces sentí como que me había involucrado tanto en eso que no, como que en lo que los demás decían que tenía que pasar, no estaba como en mí, ¿no? No estaba observando mi propio aprendizaje, qué es lo que de verdad sentía, ¿no? Entonces eso fue algo que me empezó a llamar mucho la atención de Feldenkrais, que pues a simple vista es como de, oye, él no me está diciendo nada, ¿no? No me está diciendo qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. ¿Qué onda con mi dolor, no? Si mi dolor es emocional o si de verdad es físico, ¿no? Sino como que tú solito vas descubriendo, vas aprendiendo, ¿no? Es como que el Feldenkrais siento a veces que es como un pequeño, una pequeña oportunidad para abrir tu panorama de curiosidad hacia ti, ¿no? Porque, te digo, había cosas que yo ni siquiera me pasaban por la cabeza, ¿no? Y yo decía, bueno, quiero ser flexible de las caderas, ¿no? Entonces, quiero ser flexible de la columna. Entonces voy a hacer muchos arcos, ¿no? O voy a hacer mucha apertura de cadera, ¿no? Cosas así. Y no me funcionó hasta ese día, ¿no? Y así es como algo tan fácil que parece que pues no haces nada, funciona demasiado, ¿no? Y además a mí me habían dicho, es que el cuerpo, el esqueleto humano no está hecho para hacer flexiones hacia atrás, ¿no? Entonces, jamás en tu vida lo tienes que hacer de nuevo. Claro. Y recuerdo que justo la segunda clase que tuve de Feldenkrais con mi amigo, hicimos como un arco, ¿no? En yoga como el puente, la postura del puente. Ajá. Y yo sí, pero es que eso está contraindicado, ¿no? Está prohibido. Este chico nada más me quiere lastimar más, ¿no? Y eso fue como lo que también me sorprendía, ¿no? Que no tiene, en realidad como que Feldenkrais es muy flexible, ¿no? Ya. Porque no te dice qué tienes que hacer, ¿no? No te dice esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Eso es lo que me gusta mucho del método. Y entonces empecé a tener, más allá como de tener mucha fuerza, mucha flexibilidad o mucha resistencia, traté de hacerlo como un poquito más suave, ¿no? Me gustó esa parte de que el método Feldenkrais es algo muy suave y te abre un sinfín de caminos, ¿no? Sin tener que estar como entrenando arduamente, ¿no? Y medio matándote ahí. Porque siento que esa es una parte importante del aprendizaje, que uno a veces piensa que medio matándose merece el éxito, ¿no? Sufriendo, ¿no? Nada más así, y solamente así vale, ¿no? Ajá, exacto. Sí, solamente así somos merecedores, ¿no? El que más sufre, más merece. Sí. Entonces como que me gustó esa idea de no tienes que sufrir para merecer, ¿no? Claro. ¿Cuántos años llevas practicando Feldenkrais? Tal vez como unos 8 o 9 años. Ah, ok, ya llevas un rato. Sí, ya llevo un rato. Ok. Bueno, yo quise traer este tema a este espacio. Como te comenté alguna vez, en este espacio traemos invitados que aportan algo para la comunidad musical. A pesar de que no eres músico, pero yo siempre he escuchado por muchos lados dentro del medio, no, que ve a tal lado que dan Feldenkrais, ¿no? O sea, yo siempre había escuchado la palabra, pero así como de ¿qué es eso? ¿Quién sabe, no? Y nunca nadie te explica qué es, ¿no? De hecho, hasta que vine y te dije es que yo quiero hacerlo porque pues yo nada más oigo que dicen la palabra, pero nadie me explica qué hacen en la clase, ¿no? O de qué se trata, ¿no? Hasta que
ya lo hice. Y bueno, leyendo un poquito he visto que se recomienda mucho a músicos que han pasado por lesiones o que tienen problemas de tensiones físicas, dolores justamente. Entonces, quisiera que nos platicaras primero un poquito de dónde nace este método, o sea, quién lo crea, por qué y cómo es que llega a México, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante. En realidad, quien lo creó fue Moshe Feldenkrais, por eso se llama Feldenkrais por su apellido. Este buen chico, era un doctor en física, entonces ni siquiera era fisioterapeuta ni nada para eso, ¿no? Y bueno, él creó este método porque en sus tiempos, no estoy muy seguro si era ucraniano, no recuerdo bien, era doctor en física y bueno, él era muy atlético en realidad, ¿no? Se lastimó jugando fútbol. Entonces le pasó ese de me lastimé la rodilla y ya no voy a jugar, ¿no? Literal, la rodilla. Ajá, sí, la rodilla. Entonces en esos tiempos era como 50-50. Si te lastimabas la rodilla había que cortarla, ¿no? O había que, pues, si te la operaban, ¿no? Si te la operaban había que cortarla o todo bien, ¿no? Ajá. Entonces él dijo, no, pues no. Sí, pero no, gracias, ¿no? Claro. Entonces empezó a desarrollar este método trabajando consigo mismo. Ok. Empezó a explorar estas posibilidades que tenía su cuerpo para moverse y digamos que se sometió a un trabajo rehabilitativo, ¿no? Entonces descubrió que el movimiento era, se podía cambiar si nosotros cambiábamos algo, ¿no? Y empezó a experimentar con sus personas cercanas, ¿no? Así a grosso modo, ¿no? De hecho hay un libro así de choncho donde está su biografía, pero así a grosso modo desarrolla el método, se da cuenta que sí funciona, ¿no? De experimentar con él, algunas organizaciones del cuerpo, ¿no? Y además él era muy, a lo que le decían, matadito. Yes. Sí. Entonces él estudiaba mucho, entonces tenía como una noción muy buena del sistema musculoesquelético, ¿no? Tenía una buena noción del cerebro, del sistema nervioso, de las funciones en general del cuerpo. Entonces él iba experimentando un poquito y probando con eso y resultó que sí, funcionaba, ¿no? Y lo empezó a enseñar a sus alumnos, o bueno, personas cercanas, ¿no? Que a fin de cuentas se convirtieron como en sus alumnos. Después de eso empezó como a compartir con más personas, ¿no? Y empezó a formar a sus personas cercanas, ¿no? Y ya después empezó a hacer otro entrenamiento y de pronto le pidieron que fuera a dar un curso a Estados Unidos, ¿no? Me parece que en San Francisco. Y de ahí se expandió a todo el mundo. Wow. ¿Cuántos años tiene este método más o menos vigente en el mundo, más o menos? Fácil, yo creo que desde los 60, 70. Órale, ya un ratito. Sí, ya tiene un rato. Súper. Pues, ¿y tú combinas yoga con Feldenkrais? No los combino, los junto, digamos, de alguna manera, ¿no? Ok. Porque Moshe hizo sus clases específicas, en realidad él hizo muchas clases, ¿no? Ya. Entonces lo que él hizo es un poquito difícil. Entonces usualmente no combinamos, por ejemplo, así de vamos a hacer yoga con Feldenkrais, ¿no? Sino que tiene una secuencia en cada clase, aunque a veces sus clases se parecen, tienen una secuencia diferente y tienen como un fin diferente, ¿no? Ok, ¿es algo ya establecido? Ajá, sí. Sí, son como muchas clases ya establecidas. Mira, interesante, no sabía eso. Y bueno, ahora sí quisiera que nos platicaras qué es el método, o sea, ¿de qué se trata? El método es un poquito complejo y les recomendaría que lo probaran. Que vinieran. Pero sí se puede explicar un poquito a través de la educación somática. Porque la educación somática es como entrenar al soma o educar al soma, ¿no? Y para la educación somática, el soma es todo el cuerpo vivo. Entonces, no solamente involucra la parte
física, sino también involucra la parte, por ejemplo, los pensamientos, la parte emocional, ¿no? La parte incluso fisiológica, ¿no? Entonces, lo que hace este método es que interactúa a través del movimiento con el sistema nervioso. Entonces, pequeños movimientos que hacemos en la práctica hacen que cambie algo en el sistema nervioso. Y eso nos permite que podamos movernos mejor y sin dolor. Y a través como de la autoconciencia, ¿no? Estos movimientos poco a poco van teniendo como sugerencias que podamos poner atención en nosotras, en nosotros mismos. Entonces eso hace un cambio en el sistema nervioso, ¿no? Porque normalmente nosotros nos regimos bajo hábitos, por ejemplo, ¿no? Somos seres biopsicosociales, ¿no? Claro. Entonces sí tenemos una carga genética, pero también tenemos experiencia y también vivimos en un contexto, ¿no? Vivimos en una sociedad. Sí. Entonces tenemos como esas tres cargas, ¿no? Ok. Entonces, si vamos aprendiendo a movernos, empezamos a tener un cambio en nosotros, ¿no? Es como, podemos pensar como venir a clase como es tener un pequeño laboratorio, de cómo ir identificando todos nuestros hábitos, ¿no? Y después podemos traspolarlos a otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Feldenkrais tiene una pequeña actividad. Entonces, pueden probar, por ejemplo, pon tu mano enfrente, y trata de sentir un poco y gírala algunas veces hacia abajo y hacia arriba. Eso. Igual si quieren hacerlo en casita. Y prueban algunas veces girar la mano hacia arriba y hacia abajo, como que la palma mira hacia el techo y mira hacia el piso. Y entonces, normalmente trabajamos así, hacemos las cosas, ¿no? Uh-huh. Y como somos seres biopsicosociales, hay cosas que ya tenemos integradas, ¿no? Entonces, sientan un poco como cuando los dedos van hacia abajo, hacen un movimiento, y cuando van hacia arriba, hacen otro movimiento, ¿no? Sí. Y a veces es difícil notarlo. Entonces, digamos, por nuestro contenido genético, evolutivo, etcétera, etcétera, eso ya está como preprogramado. Ajá, ¿no? Como inconsciente. Exacto, Uh-huh. Sí. Ya. Entonces ahora intenta con tu dedo índice, no es cierto, tu dedo medio y tu dedo anular, piensa que quieres agarrar algo del piso, puede ser una pluma, un cigarrillo, él decía, y piensa que quieres agarrar algo. Trata de hacer ese movimiento algunas veces, como de recoger algo con tu dedo anular y tu dedo medio. Ajá. Eso. Si piensas que quieres recoger algo de tu libreta, y lo levantas y después lo bajas. Ajá, eso. Y ahora déjalo tantito y vuelve a extender tu mano enfrente de ti y vuelve a girar la mano hacia abajo y hacia arriba. Okay. Entonces hay un cambio, ¿no? Porque normalmente lo que ocurre con la mano cuando giramos hacia abajo es que los dedos se extienden, ¿no? Y cuando vamos hacia arriba, los dedos se flexionan. Uh-huh. Eso es lo más natural, porque usualmente lo que hacíamos antes era recoger cosas del suelo y olerlas para saber si eran comestibles o no. Entonces, eso es como algo ya que tenemos ahí, ¿no? Que sirve y por eso se mantiene, ¿no? Pero cuando hacemos este cambio, entonces los dedos empiezan a estar un poquito más extendidos, porque la intención es lo que cuenta, ¿no? Sí. Entonces, como somos justamente seres biopsicosociales, entonces esta parte, cuando cambiamos las intenciones, cuando cambiamos el contexto, cuando cambiamos algo en nosotros, entonces el movimiento cambia, ¿no? Yeah. Entonces, lo que hacemos en Feldenkrais es, nosotros ya venimos con algo preestablecido, ¿no? Que está ahí porque funciona para algo. Y en Feldenkrais lo que hacemos es aprender cosas nuevas que nos ayudan a facilitarnos la vida, ¿no? Moshe decía que su método era para regresarle la dignidad a las personas, ¿no? Y me haces pensar que además de aprender cosas nuevas, también reaprender, ¿no? Porque yo pienso que a veces
como que uno nace haciendo cosas cuando es bebé y la postura es como normal, ¿no? Natural, la que deberíamos tener, y conforme vas creciendo vas aprendiendo de lo que ves y empiezas a cambiar tus hábitos posturales y ya los haces un hábito, ¿no? Quizás estar siempre así Claro. o las chicas que a veces tendemos mucho a arquear un montón la espalda, ¿no? Entonces igual es como un reaprendizaje, ¿no? Que yo pienso que eso es muy difícil, como borrar lo que ya aprendiste inconscientemente para conscientemente aprender algo que quizás pareciera nuevo, pero a lo mejor no era nuevo, ¿no? Claro, sí. Y justo eso es muy importante, porque a veces olvidamos cosas que nos facilitan la vida, ¿no? Como cuando éramos pequeños, que teníamos esta gran capacidad, ¿cómo se dice? Como de exploración, de asombro, ¿no? Porque normalmente nosotros aprendemos porque tenemos la necesidad de movernos, ¿no? Entonces por eso los niños aprenden a artar, a gatear, a caminar, porque tienen esa necesidad, ¿no? Siempre hay algo que alcanzar, ¿no? Ya. Entonces, pero más que borrar los hábitos, por ejemplo, es como una manera de agregar cosas para que tú sepas que puedes hacerte la vida más fácil, ¿no? Porque a veces nuestra educación usualmente es como muy emocional, ¿no? Entonces lo más normal es a los niños, por ejemplo, y también Feldenkrais lo dice, hay quienes los incitan mucho a que caminen ya, ¿no? Entonces es como de así derechito y camina, ¿no? Entonces el niño, para sentir esa buena aprobación de los padres y sentir que lo está haciendo bien, dice, sí, voy a caminar, ¿no? Pero a lo mejor sus tendones o los músculos en el cuello todavía no son suficientemente maduros para poder hacer esa acción, ¿no? Y lo compensa con algo, ¿no? Y a lo mejor a sus 30, a sus 40 es como, ay, mi cuello, ¿no? No sé qué pasa, porque ese hábito se va perfeccionando a través del tiempo, ¿no? Entonces, la idea es que podamos tener como estas estrategias de decir de, bueno, hoy estoy cansada, ¿no? Cansado y puedo estar así y no pasa nada y me siento bien, ¿no? O a veces esto de arquear mucho, ¿no? Y porque hoy quiero enseñar la pompa y está chido, ¿no? Sí. Y está bien, me hace sentir bien, me funciona, ¿no? Sí. Que puedas reconocer que tienes muchas posturas y que puedes ocuparlas y que no necesariamente tiene que ser una sola postura, ¿no? Porque incluso para Feldenkrais esa es como una postura correcta, ¿no? No una postura de siempre estar derechitos, ¿no? Sí. Porque eso a la larga, si volvemos, es como el dicho del cántaro, ¿no? Tanto va el cántaro al agua que termina por romperse, ¿no? Entonces, si hacemos siempre lo mismo, de la misma manera, va a llegar un momento en que se va a cansar y va a decir, no, ya, yo ya no quiero, ¿no? Sí, claro. Y es que dentro de la música, justo este es todo un tema, la buena y la mala postura, pero alguna vez escuché de una fisioterapeuta que realmente no existe eso de la buena o mala postura. O sea, las posturas, pues son nuestras posturas. Lo que es malo es mantener 5 horas una postura así, ¿no? O quizás obviamente eso sí sea malo, ¿no? Pero pues no sé, justo lo que dices, quizás me siento cansado y mi cuerpo me pide estar colapsado y lo puedes mantener un ratito, pero pues haces algo a través del movimiento para pues contrarrestar, diría, o reacomodar el cuerpo, no sé. Sí, ajá, sí, puede ayudarte mucho esa parte del movimiento, como recordarle un poquito a tu sistema nervioso de, mira, tienes esta posibilidad también, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos esto? Y ve, te sientes diferente, ¿no? Sí. Oye, ¿y Feldenkrais tiene así como algún principios o reglas o bases del método? Sí se rige bajo algunas cosas, pero justo me estaba recordando que hay una, tal vez luego me acuerde bien, pero decía que la única regla del método es que no había regla, creo. No, el único principio es que no hay ningún principio, creo. Ah, bueno. Ok. Pero es justamente ese conflicto hubo, ¿no? Así como de, pues, Feldenkrais sirve para nada, ¿no? Ah, sí. Pero es eso, que no justamente hay que ser totalmente rígidos y siempre hacer lo mismo de la misma manera.
Porque Claro. Feldenkrais lo hace, regresando al tema de la buena postura, una buena postura no es una cosa estática, ¿no? Es un proceso, es algo en movimiento, ¿no? Algo, pues sí, es un proceso, ¿no? Entonces no siempre puede ser de la misma manera. Entonces eso es como ser un poquito más flexible, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, en las clases, sí es como, hay una teoría que es la teoría de Weber-Fechner, que dice que mientras más pequeño es el estímulo, mayor grande es el cambio. Entonces, usualmente en las clases, ya sea individual o sea grupal, les pedimos que lo hagan suave, ¿no? Algo lo más fácil, ¿no? Siempre menos es más, ¿no? Mientras menos esfuerzo es mucho mejor, ¿no? Okay. Entonces, la idea de esta teoría de Weber-Fechner es que si tú haces un movimiento un poquito más forzado, ¿no? Tú no puedes sentir como el cambio que hay ahí, ¿no? Pero si tú haces algo mucho más suave, te vas a dar cuenta que hay cosas que a lo mejor estorban, ¿no? Y no logras ese movimiento. Entonces, si tú empiezas a hacer las cosas suaves, es mucho más fácil que sientas, a lo mejor esto puedo cambiarlo o agregarle algo, ¿no? Es como si tuviéramos un cuadro de nosotras mismas, de nosotros mismos, y poco a poco con cada clase pintar un pedacito, ¿no? Okay. Entonces como que, y nosotros eso lo llamamos autoimagen. Okay. Mientras más vamos conociéndonos, mientras más tengamos esta claridad de nuestra autoimagen, todo se vuelve un poquito más fácil, ¿no? Ya. Y en realidad no hay como justo, no hay así como cosas que digan esto debe de ser regla, pero sí hay cosas importantes que ayudan a que funcione el método, como este tipo de teorías, por ejemplo, en la que está basado. A lo mejor también a lo mejor cosas importantes del método es eso, no ir al dolor, ¿no? Que menos es más, ¿no? Mientras menos esfuerzo es más fácil, ¿no? La parte de hacerlo pequeño, y a lo mejor de pronto que puedas respirar, ¿no? Sí, ¿verdad? Quizás. Sí, pero sí tiene un sustento, digamos, científico, ¿no? Teórico científico. Claro. Pero digamos que para a practicar el método o hacer el método no es como tan necesario saberlo, ¿no? Okay. Sino más bien practicar. Ahora que comentas esto de los movimientos, quisiera preguntarte, es que me surge la duda porque en música es lo que hacemos todo el tiempo, puras repeticiones de quizás articulaciones muy chiquititas. Y bueno, se ha estudiado mucho a la comunidad musical y la causa de lesión, y muchas de las causas es la repetición constante sin descanso y las posturas forzadas, digámoslo. Claro. Entonces estuve leyendo un poquito que prácticamente Feldenkrais, todo lo que él escribió tiene que ver con el movimiento, ¿no? Y mucho a veces de la música se nos habla de que cuando un intérprete está en escenario, tiene que estar en una buena postura, rígido, y pues nada más haciendo todo el movimiento que tiene que hacer, pero solo enfocado a quizás los dedos, ¿no? Yo antes pensaba de la idea de, sí, tiene que ser así, pero ahora que pues he estado más cercana a las prácticas físicas, yo me puedo dar cuenta que realmente un cuerpo no puede estar rígido. Nosotros somos movimiento, ¿no? Entonces, alguna vez me comentaste que te han llegado músicos a las clases. ¿Por qué crees que a un músico le haría falta o le beneficiaría hacer la práctica de Feldenkrais? ¿En qué nos ayuda? Pues sobre todo esa parte que ya tienen aprendida, ¿no? De que todo debe de ser así como perfecto, todo muy bien estilizado y así muy preciso, ¿no? Y entonces eso siempre lleva como una inflexibilidad,
¿no? Sobre todo en el cuerpo, porque se acostumbra tanto a hacer las cosas de una sola manera y de estar rígido y de independizar mucho solo parte de algunas articulaciones. Siento que puede ayudarles mucho en eso, ¿no? Para que puedan seguir haciéndolo, pero que no en 30 años más no se tengan que retirar porque ya están lastimados. Sí. Entonces usualmente vienen justo por eso, porque están haciendo la postura correcta, pero no es su postura correcta, ¿no? Entonces hay cosas que podemos hacer, ¿no? Como que no están como... que son muy difíciles para nosotros, podemos hacerlas, sí. Pero si nos quedamos siempre ahí, yo siento que ese es el problema, que normalmente es la exigencia para los músicos, que tengan que siempre una postura donde para ellos no es muy orgánico, ¿no? Y puede, no sé, tiene que ver mucho, porque bueno, creo, por lo que me han platicado, que a veces es como muy estricta la enseñanza, ¿no? Sí. Y es como casi tienes que, hasta que te sangren los dedos tienes que dejar de practicar. Sí, casi, ¿eh? Parece chiste, pero es anécdota. Sí, y suele pasar, ¿no? Uno puede recurrir a esas prácticas, está bien, ¿no? Pero yo creo que para los músicos ayudaría mucho saber que hay otro espacio donde ellos pueden mejorar eso, ¿no? Porque Feldenkrais decía que su método era para hacer lo imposible posible, lo posible fácil y lo fácil elegante. Entonces, sí, entonces eso que a lo mejor a veces pensamos que puede ser imposible, de tener una postura rígida, ¿no? Se puede hacer fácil y elegante, ¿no? Como hay, no sé, yo lo he visto, por ejemplo, con algunos bailarines, ¿no? Que de pronto son posturas como muy, muy difíciles y se ve la diferencia quien lo puede lograr muy bien y muy bonito, pero no se ve como que se sienta bien, ¿no? Ajá. Y hay algunos bailarines que lo hacen y es como un paseo por el campo, ¿no? Sí. Entonces, sí me parece que además de los músicos, para la mayoría de nosotros, como que Feldenkrais nos ayuda a hacer todo eso que pensamos que es complicado para nosotros se vuelva justo elegante, ¿no? Claro. Entonces, sí, normalmente gente que ha venido es por eso, por la postura, ¿no? Por la postura más que nada. Ajá, porque es como, es que la viola o el violín tengo que estar así, ¿no? Entonces ya aquí ya se me cansó y estoy compensando otras partes de la espalda y me duele mucho, ¿no? Y ya no quiero. Sí, ¿no? Sí quiero, pero ya no quiero. Sí, claro. Y bueno, quería preguntarte, ¿el método es adaptable cuando ya tienes una lesión crónica o sea, te ayuda a curarte como tal o no? Sí, bueno, la cura es un tema que incluso para el tema de la salud es muy complejo. Pero sí te ayuda a no sentir dolor, ¿no? Okay, si tienes algo ya crónico, algo que en realidad, pues eso viene la gente usualmente a Feldenkrais. Y sí, en realidad funciona mucho. Sí, funciona mucho para los dolores. Muchos llegamos a Feldenkrais justo porque nos duele algo, ¿no? Y está bien. Y sí te ayuda mucho, sobre todo porque hay quienes les dicen es que ya tienes que vivir con el dolor. Y ayuda mucho con eso, porque se pueden dar cuenta que no tienes que vivir con el dolor y que puede pasar. Y si te sigue regresando el dolor, tal vez regresa un poquito, los tiempos van a ser más prolongados, por ejemplo. Ya. ¿Y este método se puede adaptar quizás a una clase de instrumento o tú crees que no? Sí. Son muchas clases las que tenemos. Y sí hay algunas clases que podrían ser, digamos, específicamente para tal o cual instrumento, ¿no? Ok. Pero la ventaja de las clases es que no importa, por ejemplo, hay una clase que se llama serruchando con las manos, que es como ideal para los violinistas, ¿no? Por ejemplo. Curioso, sí. Pero en realidad puede funcionar incluso a una flautista o un saxofonista, ¿no? Porque el Feldenkrais en realidad te ayuda a construir tu propia autoimagen, ¿no? Entonces, si tú tienes algo más añadido a tu autoimagen,
te va a hacer más fácil otras cosas. ¿Y a qué te refieres como autoimagen? La autoimagen es la manera en que nosotros nos percibimos. ¿Pero físicamente o...? En general, como pensando en la parte del soma, ¿no? Como la parte de yo sé dónde terminan mis piernas y dónde terminan mis brazos, dónde termina mi cabeza, ¿no? Si a ti te piden representarte en un dibujo, puede ser que tus brazos sean más largos, ¿no? O tus piernas sean más largas o tu cabeza más grande. Eso tiene que ver con tu autoimagen, ¿no? Y no solamente eso, porque tú puedes tener esa conciencia de hasta dónde están tus límites, ¿no? Si yo siento que una situación X la puedo soportar de manera emocional, esa es parte de tu autoimagen, ¿no? O saber que he tomado agua y dentro de una hora tengo que ir al baño, forma parte de tu autoimagen. Eso me hace recordar a la parte conciencia corporal. Y bueno, yo he platicado ya varias veces esa historia, pero yo me acerqué a las prácticas físicas del yoga porque cuando yo era estudiante tenía muchos problemas con mi respiración, ¿no? Mi capacidad pulmonar era muy corta. Entonces, cuando yo quería tocar, no sé, obras de Bach, que se caracterizan porque tienen unas frases larguísimas, no me daba la respiración y me tensaba tanto, pero tanto que me dolía la garganta. O sea, yo sentía que respiraba y como que apretaba algo en mí, como haciendo apnea. Y por más que yo hacía el apoyo que te dicen que tiene que ver con el diafragma y bueno, muchos mitos y cosas que a veces no están muy claras cuando hablamos de la parte física, me trajo mucha confusión, ¿no? Porque yo no entendía cómo funcionaba mi cuerpo, ¿no? Y tampoco había como una guía por parte de maestros que me pudieran explicar, ¿no? Pues pasa esto, si haces esto, si dejas de apretar aquí, si dejas de hacer esto. No había como tal algo que me lo pudiera decir como tan objetivamente, ¿no? Es aquí, ¿no? Entonces fue de ahí que yo me acerqué a las prácticas físicas como lo es el yoga, justamente por un tema de respiración, que ves que a veces piensan que cuando vas a yoga vas a expandir tu capacidad pulmonar, pero no, ¿no? Sí. Sí, pero, o sea, a mí sí me sirvió, pero ya después descubrí que realmente mi problema no venía de que mis pulmones fueran pequeños o alguna cosa así, ¿no? Sino que tenía tenía echados los hombros hacia adelante, entonces yo misma aplastaba mi capacidad pulmonar o al contrario, cambiando posturas hacia la inversa, que es lo mismo, ¿no? Aplastar la capacidad pulmonar de la espalda, ¿no? Entonces fue para mí que pues, yo descubrí estas cosas por mi cuenta. Y yo siento que a veces a los músicos nos falta mucho este interés, porque a veces cuando se habla ya sea del yoga, ya sea de Feldenkrais, ya sea de técnica Alexander, hay varios métodos para músicos, hay una resistencia como de, es que eso no sirve, eso es mental nada más, o es una pérdida de tiempo, yo tengo que estudiar 10 horas diarias, ¿no? ¿Quién sabe cómo las estudian? Pero las estudian y así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya como que quisiera que nos dijeras qué tips y recomendaciones desde el método les pudieras dar a los músicos para que mejoren su práctica escénica y su práctica de estudio. A lo mejor que no sean tan duros consigo mismos, ¿no? Que se den el chance de aceptar que sí hay algunas cosas que son muy mentales, ¿no? Pero esa es solo una parte. Porque no todo es se apoya en un solo lado, ¿no? No solamente somos mentales, somos emocionales, somos seres orgánicos también, ¿no? Sí. O sea, es como esa parte de a veces un hombro duele porque pues el hombro es el hombro, ¿no? Y ahí está el hombro. Si no te doliera es porque no hay hombro, ¿no? Sí, no sí. Tiene que ser puramente emocional o mental, ¿no? Entonces que no sean tan duros y que traten de tener como esa humildad de si algo me duele, hay algo que todavía puedo hacer, ¿no? Ya, okay. Tal vez no lo sé, no sé qué es, sí. Pero puedo hacer algo, ¿no? Sí, claro. Entonces, y tal vez algo que hacer, pues
más preciso que respiren, tal vez, ¿no? Puede ser algo muy absurdo, pero normalmente en Feldenkrais, si no estamos respirando es porque estamos guardando aire o estamos quedándonos sin aire. Entonces, quiere decir que si aguantamos la respiración, van a sentir que hay algo que se empieza a tensar, el cuello, las costillas, algún lado. Si logran que poco a poco puedan seguir respirando, les va a abrir muchas puertas. Claro, sí. Y pues no sé, creo que es eso. Tal vez puedan acercarse un poquito al método y puedan explorar un poquito esta parte del movimiento. Porque es lo bonito de Feldenkrais, que en Feldenkrais trabajamos con el cuerpo. Ujú. Los pensamientos, las emociones, la energía espiritual, no sé, todo lo que hayamos aprendido, no lo podemos ver, ¿no? Las emociones sobre todo es algo que no podemos ver, pero el movimiento sí. Sí. Y si entendemos que nuestro cuerpo es de alguna manera un reflejo de todo lo que llevamos dentro, va a ser un poquito más fácil, porque si podemos sentir nuestro cuerpo, quiere decir que podemos cambiar algo por dentro, ¿no? Entonces, por eso esta parte de la autoimagen. Si uno va cambiando su autoimagen, puede cambiar la manera en que se relaciona con uno mismo y con los demás. Claro. Entonces, y no ser tan inflexibles, ¿no? Sí. No hay nada escrito. Entonces, pues, hay cosas, por ejemplo, que ustedes aprenden en música que deben de ser de una sola manera, ¿no? Y como tú dices, es que eso a mí no me funciona, ¿no? Y nadie me explica. Ujú. Pero porque tiene que ver con la experiencia de esa persona, ¿no? Y esa persona sí le funciona. No es que no funcione, pero esa persona sí le funcionaba, ¿no? Entonces hay que tener como esa parte de bueno, a lo mejor a mí no me funciona, pero tal vez hay una manera por fuera que me ayude a poder tenerla, ¿no? Porque a veces empleamos demasiada energía para hacer algo que creemos que está bien y no vemos todo el panorama, ¿no? Entonces, y es lo malo de la experiencia. Ya. Porque la experiencia siempre nos hace cometer cosas que a veces nos lastiman. A veces la experiencia pensamos que la experiencia es absoluta, ¿no? Y es esa parte, no todo está escrito. La experiencia de alguien más a veces no es lo que nos conviene a nosotras, a nosotros, Ujú. ¿no? Claro. Y a veces nuestra propia experiencia nos puede arruinar las cosas. Entonces hay que tener, por eso decía esa parte de la humildad, de ser un poquito más humildes, de decir, bueno, si esto no me está funcionando o esto no le está funcionando a la persona que yo le estoy enseñando, entonces tal vez hay que buscar otra manera, ¿no? Y que practiquen, pero practiquen inteligentemente, ¿no? Feldenkrais habla de cuando somos principiantes y lo hace con la analogía con un nadador, ¿no? Un nadador principiante lo que va a hacer es ocupar sus músculos demasiado, ¿no? Hacer demasiado para poder lograr la meta, que es llegar al otro lado, ¿no? Pero va a estar demasiado cansado, va a sacar mucha agua de la alberca, entonces va a hacerlo bien, entre comillas, pero no va a ser eficiente, ¿no? Ujú. La persona más experimentada, un poquito más avanzada, va a saber qué cosas hacer para hacerlo más fácil, más rápido y sin sacar agua de la alberca. Ujú. Entonces, si van a practicar 10 horas seguidas, traten de buscar la manera más inteligente de hacerlo. Claro. Más eficiente. Ajá, sí. Y ese es como a lo mejor algo de tarea, porque en realidad no es así como de, sí, tienes razón, lo voy a hacer ahora, Ajá. ¿no? Sino que es un proceso, ¿no? Y no piensen tanto en hacia qué quiero hacer, ¿no? Porque también la voluntad es muy engañosa, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? Sino cómo lo estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo y si eso me va a permitir que yo llegue, no sé, a mis 60 años tocando igual de bien? ¿A partir de cuántas sesiones se ve el resultado o el cambio de practicar el método? Yo les recomendaría que al menos 3 meses 3 meses. y lo hicieran para que sientan algo, para asegurarnos que sienten algo diferente. Ya. Sí, Ok. sí. Sí, porque tiene que ver con el proceso de aprendizaje de cada quien.
Bueno, pues eso sería toda la entrevista con Damián Guerrero. No sé si quieras agregar algo, ya sean tus redes sociales, donde te pueden encontrar, proyectos actuales, donde está ubicado el estudio. Sí, gracias. Pues me pueden encontrar por Shanaksh, Taller de Yoga y Movimiento, que es el proyecto que estamos trabajando. Me pueden buscar como Damián Guerrero también. Y no sé, pueden venir a clases si quieren. Tenemos clases grupales, tenemos clases individuales, tenemos talleres, usualmente cada 2 meses tal vez. Podemos ir a dar talleres a otro lado también. Y pues sí, pueden sentirse libres de escribirme si quieren por el Instagram, el Facebook, ¿no? El nombre de Shanaksh a veces es un poquito difícil de escribir, pero yo creo que Ale nos puede ayudar con eso. Ahí voy a poner todas las redes. Ok. Igual va a estar etiquetado el espacio para que logren encontrarlo fácilmente. Ok, sí. Y te agradezco por aceptar la entrevista y por compartir en este espacio. Gracias por interesarte en el método también. Súper padre. Y bueno, esto sería todo. Nos despedimos de Ramón. Muchas gracias. Antes de irnos, yo soy Alejandra Méndez. Soy flautista, instructora de yoga y creadora de este proyecto, Asana Kalani, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Y bueno, los espero en otro episodio el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Recuerden que tenemos YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Entonces estamos como @asana.kalani. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, les agradezco, muchas gracias y nos vemos. Sentado con Ale y las estrellas. Hoy por ahora estudiar, ¿está bien? Sí, yo creo que ya saben muchas cosas. Ahí faltas algo. Bueno, es lo bueno, que nadie sabe nada del método, les puedo decir. De hecho, sí. Como la canción de Sin dolor no te haces feliz. No, es gracias a Caifanes. Ok, la vamos a ver.